¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está rodeada de niebla? Como si caminaras a tientas, incapaz de distinguir claramente la voz de Dios entre tantas otras voces que gritan por tu atención. Esa confusión no es casualidad. El enemigo sabe que si logra nublar tu discernimiento espiritual, puede llevarte por caminos que parecen correctos, pero que lentamente te alejan de tu destino divino. Hoy, el Espíritu Santo quiere restaurar en ti una capacidad que muchos creyentes han perdido en estos tiempos de confusión: el poder del discernimiento espiritual. Esa habilidad sobrenatural para distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no, entre la verdad y el engaño más sutil, entre los caminos que llevan a la vida y aquellos que, aunque parezcan espirituales, conducen a la destrucción. Si estás viendo este video, no es por coincidencia, es porque Dios quiere despertar en ti este don que ha estado dormido, esta capacidad que te protegerá de los engaños de los últimos tiempos. Y cuando descubras el quinto obstáculo que está bloqueando tu discernimiento, entenderás por qué has tomado decisiones que te han causado tanto dolor, por qué ciertas relaciones han drenado tu vida espiritual, y por qué a veces te has sentido tan lejos de Dios a pesar de tus esfuerzos. La Biblia nos advierte en Hebreos 5:14 que el discernimiento es para aquellos que han ejercitado sus sentidos espirituales. Hoy, el Señor te llevará a un entrenamiento intensivo que despertará esos sentidos adormecidos. Lo que aprenderás en la próxima hora no solo cambiará tu forma de escuchar a Dios, sino que transformará completamente tu manera de navegar en este mundo lleno de engaños. Quédate hasta el final, porque la revelación más poderosa, la que ha transformado la vida de miles de creyentes, viene en la última parte de este mensaje. El discernimiento espiritual es como un faro en medio de la oscuridad, una luz que Dios ha puesto en el corazón de cada creyente para navegar en las aguas turbulentas de este mundo. Muchos hijos de Dios viven confundidos, atrapados entre sus propios deseos y la voluntad divina sin poder distinguir cuál voz están siguiendo realmente. Este don precioso que el Padre ha depositado en cada uno de sus hijos no es exclusivo para pastores, profetas o líderes espirituales. Es un regalo del cielo para todo aquel que ha entregado su corazón a Jesucristo. La Biblia nos habla claramente en Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, porque han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Este versículo nos revela una verdad fundamental. El discernimiento es como un músculo espiritual que debe ser ejercitado constantemente para fortalecerse y madurar. En estos tiempos de confusión, donde las voces del mundo gritan más fuerte que nunca, donde las redes sociales bombardean con mensajes contradictorios y donde incluso dentro de la iglesia hay enseñanzas que se alejan sutilmente de la verdad, el discernimiento se ha convertido en una herramienta esencial para la supervivencia espiritual. Es como un radar interno que detecta cuando algo no está alineado con la naturaleza de Dios, aun cuando externamente parezca bueno o aceptable. Este radar espiritual no funciona por lógica humana o por inteligencia natural, sino por la conexión íntima con el Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tu capacidad de discernir no viene de tu intelecto, sino de tu intimidad con Dios. Muchos creyentes viven frustrados porque confunden sus emociones, sus deseos y sus pensamientos con la voz de Dios. Sienten algo en su corazón y automáticamente
Asumen que es una dirección divina, sin tomarse el tiempo para examinar si esa impresión está alineada con la palabra, si trae verdadera paz, o si es simplemente el eco de sus propios anhelos. El discernimiento nos enseña a distinguir entre la voz del Padre, que siempre trae vida, la voz de nuestra carne, que busca complacencia, y la voz del enemigo, que siempre busca destruir. Jesús mismo nos advirtió en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Notar que no dijo «mis ovejas oyen una voz», sino «mi voz». Esto implica que hay otras voces compitiendo por nuestra atención, y solo aquellos que han desarrollado intimidad con el pastor pueden reconocer cuál es la suya entre todas las demás. El discernimiento espiritual no es un don místico o una habilidad sobrenatural reservada para unos pocos elegidos. Es el resultado natural de una vida de comunión con Dios. Cuando pasas tiempo en su presencia, cuando te sumerges en su palabra, cuando cultivas una vida de oración constante, tu espíritu se sintoniza con el Espíritu Santo de tal manera que comienzas a ver la realidad desde la perspectiva divina. Es como cuando dos personas han vivido juntas por muchos años y pueden anticipar lo que la otra piensa o siente sin necesidad de palabras. Así es nuestra relación con Dios. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más fácil nos resulta reconocer su voz, su dirección, su mano moviéndose en nuestras circunstancias. El rey David entendía esto cuando escribió en el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El temor reverente a Dios abre las puertas a una intimidad que produce discernimiento. En un mundo donde la línea entre la verdad y la mentira se hace cada vez más difusa, donde lo que antes era claramente pecado ahora se presenta como libertad o progreso, el discernimiento se convierte en un escudo protector para el creyente. Sin este don, somos vulnerables a cualquier doctrina, cualquier tendencia, cualquier influencia que se cruce en nuestro camino. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en Efesios 4:14 cuando dijo, «Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error». El discernimiento es lo que nos permite permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse. Es lo que nos da la capacidad de reconocer la verdad, aunque venga envuelta en un paquete poco atractivo, y de identificar la mentira aunque se presente con apariencia de luz y bondad. Tu corazón es un altar donde solo debe arder el fuego de Dios. Y el discernimiento es el guardián que protege ese altar de fuegos extraños. Pero eso no es todo. El discernimiento espiritual es mucho más que una habilidad para tomar decisiones correctas. Es un escudo protector que Dios ha colocado en manos de sus hijos para navegar en un mundo lleno de engaños. Cuando la Biblia habla en Proverbios 4:23 diciendo, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida», nos está revelando una verdad fundamental. Lo que permitimos entrar en nuestro corazón determina el curso de nuestra existencia. El discernimiento actúa como un filtro divino, separando lo que edifica de lo que destruye, lo que viene de Dios de lo que proviene del enemigo. En estos tiempos donde el mal se disfraza de bien con una maestría sin precedentes, donde las tinieblas se presentan como luz, el creyente sin discernimiento es como una ciudad sin murallas, vulnerable a cualquier ataque. Piensa en Daniel, un joven hebreo en medio de la corte babilónica, rodeado de prácticas paganas, filosofías contrarias a su fe, y sin embargo, la Biblia nos dice en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo supo que le contaminaría?
por el discernimiento que Dios había puesto en su espíritu. Este don divino nos protege de 3 peligros fundamentales que acechan a todo creyente: decisiones equivocadas, relaciones tóxicas y doctrinas engañosas. Cuando estás frente a una decisión importante, el discernimiento te permite ver más allá de lo evidente, más allá de los beneficios inmediatos, para discernir si ese camino te acercará a tu propósito divino o te alejará de él. Es como tener visión nocturna en medio de la oscuridad. Mientras otros avanzan a tientas, tú puedes ver los obstáculos y las trampas que el enemigo ha colocado en tu camino. El apóstol Pablo experimentó esto cuando intentaba llevar el evangelio a Asia, pero en Hechos 16, 6, 7 leemos: «Y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió». No fue una prohibición audible, fue un discernimiento interno, una restricción en el Espíritu que les protegió de ir donde no debían ir en ese momento. ¿Cuántos dolores nos ahorraríamos si aprendiéramos a reconocer esas restricciones divinas? En cuanto a las relaciones, el discernimiento es como un detector de metales espiritual que revela lo que se esconde bajo la superficie. Hay personas que Dios envía a tu vida para edificarte, para impulsarte hacia tu destino, para reflejar el amor de Cristo. Pero también hay quienes, aunque se presenten como amigos, como mentores, incluso como hermanos en la fe, traen consigo influencias que pueden contaminar tu andar con Dios. Jesús mismo nos advirtió en Mateos 7:15: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». ¿Cómo distinguir entre la oveja y el lobo cuando ambos visten el mismo atuendo? Solo a través del discernimiento espiritual. Este don te permite ver más allá de las palabras amables, más allá de las apariencias piadosas, para percibir el fruto real de una persona. Cada ambiente siembra una semilla en tu espíritu, y el discernimiento te ayuda a identificar qué tipo de semilla está siendo plantada a través de tus relaciones. El tercer ámbito donde el discernimiento nos protege es frente a las doctrinas engañosas. En estos últimos tiempos han surgido enseñanzas que toman versículos bíblicos fuera de contexto para justificar prácticas que se alejan del corazón de Dios. Doctrinas que prometen bendiciones sin obediencia, éxito sin sacrificio, coronas sin cruces. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en 2 Timoteo 4:3-4. «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». El discernimiento es lo que te permite detectar cuando una enseñanza, aunque suene bíblica, aunque cite versículos, se desvía sutilmente del camino estrecho que lleva a la vida. Es como un paladar espiritual refinado que puede detectar incluso una pequeña cantidad de veneno mezclado con la miel de la palabra. La historia bíblica está llena de ejemplos de hombres y mujeres que usaron el discernimiento como herramienta de protección. José discernió la verdadera intención detrás de la seducción de la esposa de Potifar y huyó, protegiendo así su integridad y su destino. Nehemías discernió que las invitaciones de Sanbalat y Tobías para reunirse eran trampas para detener la reconstrucción del muro y respondió con sabiduría: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir». Nehemías 6:3. Pablo discernió el espíritu de adivinación en la joven que lo seguía en Filipos, aunque sus palabras parecían favorables. Hechos 16, 16, 18. En cada caso, el discernimiento les permitió ver más allá de lo aparente, protegiendo así su llamado, su ministerio
y su relación con Dios. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios. Y muchas veces sus estrategias más efectivas no son los ataques frontales, sino las distracciones sutiles, las desviaciones pequeñas que, con el tiempo, te alejan completamente del camino de la verdad. Y lo más sorprendente viene a continuación. En el vasto universo de la comunicación divina, Dios utiliza diversos canales para hablar a sus hijos. La palabra escrita, la voz del Espíritu Santo, circunstancias providenciales, consejos de personas piadosas, y también a través de sueños, visiones e impresiones internas. La Biblia está repleta de momentos donde Dios utilizó estos medios para revelar sus planes, advertir sobre peligros o dar dirección específica. En Joel 2:28, el Señor promete: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Esta promesa, reiterada en Hechos 2:17, confirma que los sueños y visiones son herramientas legítimas en el arsenal comunicativo de Dios. Sin embargo, aquí es donde el discernimiento se vuelve absolutamente crucial. No todo sueño proviene del cielo, no toda visión es un mensaje divino, no toda impresión interna es la voz del Espíritu Santo. El campo de lo sobrenatural es también territorio donde el enemigo puede sembrar confusión y donde nuestra propia mente puede generar imágenes que interpretamos erróneamente como divinas. José, el hijo de Jacob, recibió revelaciones divinas a través de sueños que marcaron el destino de su vida y la salvación de su familia. En Génesis 37 vemos cómo Dios le mostró a través de símbolos, gavillas de trigo y estrellas inclinándose, que un día tendría una posición de autoridad. Años más tarde, en Egipto, Dios le dio la capacidad no solo de recordar los sueños del faraón, sino de interpretarlos correctamente, revelando los 7 años de abundancia seguidos por 7 de escasez. Este don de interpretación no era una habilidad psicológica o intuitiva, sino un discernimiento sobrenatural que le permitió ver más allá de los símbolos para captar el mensaje divino. De manera similar, Daniel recibió visiones apocalípticas que revelaban el plan de Dios para las naciones y los tiempos del fin. En Daniel 7:15-16, después de recibir una visión perturbadora, dice: «Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto». Notemos que incluso Daniel, un profeta con un don extraordinario de discernimiento, necesitó ayuda para interpretar correctamente lo que había visto. Esto nos enseña una lección vital. El discernimiento de visiones y sueños no es un proceso solitario, sino que a menudo requiere confirmación y sabiduría colectiva. El discernimiento nos ayuda a clasificar nuestras experiencias sobrenaturales en 3 categorías principales: las que vienen de Dios, las que provienen de nuestra propia mente o subconsciente, y las que podrían ser influencias engañosas del enemigo. Los sueños y visiones que provienen de Dios tienen características distintivas. Traen paz interior, aunque su contenido sea desafiante. Están alineados con la palabra escrita, producen frutos de justicia y santidad, y suelen ser confirmados por otros medios. Como dice 1 Juan 4:1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Esta prueba o examen es precisamente el ejercicio del discernimiento. Cuando recibes una impresión, un sueño o una visión que parece ser espiritual, debes someterla al filtro de la palabra, consultar con mentores espirituales maduros y observar
¿Qué tipo de fruto produce en tu vida? Si te impulsa hacia el orgullo, la división, la desobediencia o cualquier otra actitud contraria al carácter de Cristo, puedes estar seguro de que no proviene del Espíritu Santo, sin importar cuán espiritual o impresionante parezca. Hay un peligro particular en nuestra generación. La fascinación por lo sobrenatural puede llevarnos a valorar más las experiencias místicas que la sólida verdad bíblica. Muchos creyentes persiguen visiones, sueños y revelaciones como si fueran trofeos espirituales, olvidando que el propósito de toda comunicación divina es acercarnos más a Cristo y conformarnos a su imagen. El apóstol Pablo, quien tuvo experiencias sobrenaturales extraordinarias, incluyendo ser arrebatado al tercer cielo, advierte en 2 Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta advertencia nos recuerda que las experiencias sobrenaturales, por impresionantes que sean, deben ser sometidas al discernimiento. La luz falsa puede parecer genuina a primera vista, pero el discernimiento espiritual, como un detector ultravioleta, revela lo que está oculto a simple vista. Tu corazón es un altar donde Dios quiere hablar claramente, no un campo de confusión, donde voces mezcladas compiten por tu atención. El verdadero discernimiento te permite distinguir la voz del buen pastor entre todas las demás. En la práctica, discernir sueños, visiones e impresiones requiere un equilibrio entre apertura y cautela. Debemos estar abiertos a que Dios nos hable de maneras sobrenaturales, reconociendo que Él es soberano en sus métodos de comunicación. Como dice Números 12:6, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Al mismo tiempo, debemos ejercer una cautela santa, recordando que no todo lo que parece espiritual lo es realmente. Este equilibrio se logra a través de una vida de intimidad con Dios, estudio diligente de las Escrituras y comunión con el cuerpo de Cristo. El discernimiento maduro no rechaza automáticamente lo sobrenatural por miedo al engaño, ni acepta ciegamente toda experiencia por temor a apagar el espíritu. Más bien, como dice 1 Tesalonicenses 5:21-22, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Este examen cuidadoso es la esencia del discernimiento en el ámbito de lo sobrenatural, permitiéndonos navegar con seguridad en aguas profundas, sin naufragar en los arrecifes del engaño o la confusión. En el bullicio ensordecedor de nuestra era digital, donde miles de voces compiten por nuestra atención cada día, discernir la voz de Dios se ha convertido en un desafío mayor que nunca. Desde que despiertas, tu mente es bombardeada con mensajes, notificaciones en tu teléfono, opiniones en redes sociales, noticias alarmantes, publicidad persuasiva, consejos de amigos, críticas de detractores y el constante monólogo interno de tus propios pensamientos y emociones. En medio de esta cacofonía, la voz suave y apacible de Dios, aquella que Elías experimentó en 1 Reyes 19:12 como un silbo apacible y delicado, puede parecer imposible de detectar. Sin embargo, Jesús nos asegura en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esta promesa no es para un grupo selecto de superespirituales, sino para cada creyente que ha nacido de nuevo. La capacidad de reconocer la voz de Dios es tu derecho de nacimiento como hijo del Rey, pero como cualquier habilidad debe ser desarrollada a través de la práctica constante y el discernimiento agudizado. La voz de Dios tiene características distintivas que la diferencian de todas las demás voces que compiten por tu atención. Primero y fundamentalmente, la voz de Dios siempre está en perfecta armonía con su palabra escrita.
El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, nunca te guiará en una dirección que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando recibes una impresión, un pensamiento o una dirección que parece espiritual, pero contradice principios bíblicos claros, puedes estar seguro de que no proviene de Dios, sin importar cuán fuerte sea la emoción que la acompaña o cuán lógica parezca en el momento. La voz de Dios también trae una paz sobrenatural, incluso cuando su mensaje es desafiante o requiere sacrificio. Colosenses 3:15 nos instruye: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esta paz actúa como un árbitro interno, confirmando cuando estamos escuchando correctamente la voz divina. Además, la voz de Dios siempre te acerca más a Cristo, nunca te aleja de la comunión con Él o con su cuerpo, la Iglesia. El joven Samuel nos ofrece una lección poderosa sobre el proceso de aprender a reconocer la voz de Dios. En 1 Samuel 3, vemos cómo Dios llamó al muchacho repetidamente, pero Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Vers 7. Confundió la voz divina con la voz humana de Eli, corriendo hacia el sacerdote cada vez que escuchaba el llamado. Esta confusión es común entre los creyentes, especialmente aquellos nuevos en la fe o quienes no han cultivado el hábito de escuchar atentamente. Muchos confunden sus propios pensamientos, deseos o temores con la voz de Dios. Otros pueden confundir consejos bien intencionados de amigos o líderes con dirección divina. Algunos incluso pueden confundir influencias engañosas con guía espiritual. La clave del avance de Samuel fue la instrucción de Eli: ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Vers 9. Esta postura de disponibilidad receptiva, combinada con el reconocimiento de quién está realmente hablando, marca el inicio del discernimiento auditivo espiritual. Jesús enfatizó la importancia de esta intimidad auditiva cuando dijo en Juan 10:4-5, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Notemos que no dijo que las ovejas siguen al pastor porque reconocen su uniforme, su apariencia, o incluso su cayado, sino específicamente su voz. Este conocimiento no viene a través de un curso teológico o un seminario sobre escuchar a Dios. Viene a través de la exposición constante, la comunión diaria, la relación íntima. Así como reconoces instantáneamente la voz de tu madre, tu cónyuge o tu mejor amigo entre una multitud de voces desconocidas, así también el creyente que pasa tiempo de calidad con Dios aprende a distinguir su voz entre todas las demás. No es un proceso místico o complicado, sino el resultado natural de una relación cultivada diligentemente. Cada vez que abres la Biblia con un corazón receptivo, cada momento que pasas en oración sincera, cada instante de adoración genuina, estás familiarizándote más con el tono, el timbre y el contenido característico de la voz de tu Padre celestial. El discernimiento para reconocer la voz de Dios también implica aprender a identificar las voces que no son suyas. La voz del enemigo a menudo viene disfrazada de espiritualidad, pero siempre trae condenación en lugar de convicción, desesperanza en lugar de corrección amorosa, confusión en lugar de claridad. Como dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando una voz te lleva a la desesperación,
te aísla de la comunidad de fe, te impulsa a decisiones apresuradas sin confirmación o contradice el carácter de Dios revelado en Cristo, puedes estar seguro de que no es la voz del buen pastor. Tu discernimiento debe funcionar como un filtro que permite pasar solo lo que resuena con la naturaleza de Dios. Con el tiempo y la práctica, este filtro se vuelve más refinado, capaz de detectar incluso las desviaciones más sutiles de la verdad. Como dijo el autor de Hebreos, aquellos que han ejercitado su discernimiento tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Cuando las aguas tranquilas de la vida se transforman repentinamente en un mar embravecido, cuando los cimientos que creíamos sólidos comienzan a tambalearse bajo nuestros pies, cuando las circunstancias nos arrinconan contra la pared sin aparente salida, es entonces cuando el discernimiento espiritual se revela como un don invaluable. En tiempos de crisis, nuestra capacidad natural para tomar decisiones se ve comprometida por el estrés, el miedo y la presión del momento. La mente humana, cuando está abrumada, tiende a recurrir a respuestas instintivas que no siempre están alineadas con la sabiduría divina. Es precisamente en estos momentos cruciales cuando necesitamos más que nunca ese radar espiritual que nos permite ver más allá de lo evidente, escuchar más allá del ruido y percibir la dirección de Dios en medio del caos. Como dice Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta promesa adquiere un valor incalculable cuando nos encontramos en una encrucijada, donde cada decisión parece tener consecuencias de vida o muerte. La historia de Daniel nos ofrece uno de los ejemplos más dramáticos de discernimiento en 1900, un tiempos de crisis. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus sabios podía interpretar. En su ira, decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus compañeros. Ante esta crisis mortal, vemos la respuesta de Daniel en los versículos 17-18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Notemos los elementos clave de su respuesta. No entró en pánico, no actuó impulsivamente, no se aisló en su angustia. En cambio, buscó comunión con creyentes de confianza, se dirigió a Dios en oración y esperó con fe la revelación divina. El resultado fue extraordinario. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Vete 19. Este discernimiento sobrenatural no solo salvó su vida y la de sus compañeros, sino que lo posicionó para influir en el reino entero. La crisis, que parecía ser una sentencia de muerte, se convirtió en una plataforma para la gloria de Dios. El discernimiento en tiempos de crisis opera de manera diferente al discernimiento en tiempos de calma. Cuando estamos bajo presión extrema, cuando el tiempo apremia y las consecuencias son graves, necesitamos lo que podríamos llamar discernimiento acelerado. Este no es un discernimiento menor o menos confiable, sino uno que Dios intensifica para satisfacer la urgencia del momento. Vemos esto en la vida de los apóstoles después de Pentecostés. En Hechos 4, cuando Pedro y Juan fueron amenazados por el Sanedrín, respondieron con una sabiduría y valentía que asombró a sus acusadores. El texto nos dice en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Esta plenitud especial del Espíritu les dio un discernimiento instantáneo sobre cómo responder en esa crisis, cumpliendo la promesa de Jesús en Lucas 12:11-12.
Cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder, o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Este discernimiento acelerado está disponible para cada creyente que mantiene su corazón como un altar consagrado, listo para recibir la dirección divina cuando más la necesita. Las crisis tienen una manera única de revelar la calidad de nuestro discernimiento. Es fácil pensar que discernimos correctamente cuando todo va bien, cuando tenemos tiempo para reflexionar, consultar y considerar todas las opciones. Pero cuando la tormenta golpea con fuerza, cuando debemos decidir en segundos en lugar de días, es entonces cuando se revela si realmente hemos estado cultivando este don en los tiempos de paz. Jesús ilustró este principio en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, pero solo 5 habían discernido la importancia de tener reservas de aceite. Cuando llegó la crisis, la llegada inesperada del esposo a medianoche, no hubo tiempo para remediar la falta de preparación. El discernimiento previo marcó la diferencia entre las que entraron al banquete y las que quedaron fuera. De manera similar, José en Egipto discernió durante los 7 años de abundancia la necesidad de prepararse para los 7 años de escasez. Cuando la crisis del hambre llegó, ese discernimiento previo salvó no solo a Egipto, sino a todo el mundo conocido, incluyendo a la familia de Jacob, portadora de la promesa mesiánica. El discernimiento en tiempos de crisis también nos protege de tomar decisiones basadas en el miedo en lugar de la fe. Cuando estamos aterrorizados, nuestro instinto natural de supervivencia puede llevarnos a comprometer principios, abandonar promesas o buscar soluciones que ofrecen alivio inmediato, pero consecuencias desastrosas a largo plazo. El rey Saúl ejemplifica esta tragedia en 1 Samuel 13. Presionado por la amenaza filistea y la deserción de sus tropas, no discernió correctamente lo que debía hacer. En lugar de esperar a Samuel como se le había instruido, ofreció él mismo el sacrificio, transgrediendo su rol y desobedeciendo el mandato divino. Su justificación en el versículo 12 revela la raíz del problema. Me esforcé y ofrecí el holocausto. El verdadero discernimiento nos permite distinguir entre el esfuerzo nacido del miedo y la obediencia nacida de la fe, incluso cuando ambos pueden parecer actos de devoción. En contraste, David, aunque imperfecto, generalmente discernía correctamente en momentos de crisis, como vemos en 1 Samuel 30, cuando, tras encontrar Siclag destruida y sus familias secuestradas, David se fortaleció en Jehová su Dios, Beto 6, y buscó dirección divina específica antes de actuar. Las relaciones humanas son el tejido que conforma nuestra experiencia en este mundo, el campo donde sembramos y cosechamos gran parte de nuestras alegrías y dolores. Desde el principio, Dios declaró en Génesis 2:18, «No es bueno que el hombre esté solo», estableciendo así la importancia fundamental de la conexión humana en su diseño para nosotros. Sin embargo, en este ámbito tan vital, el discernimiento se vuelve absolutamente crucial. No todas las relaciones que entran en nuestra vida tienen el mismo propósito o impacto. Algunas personas son enviadas por Dios como ángeles en forma humana para bendecirnos, guiarnos y ayudarnos a crecer. Como dice Proverbios 27:17, hierro, con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Estas relaciones divinas nos pulen, nos desafían de manera constructiva y nos acercan más a nuestro propósito. Pero también existen relaciones que, aunque puedan parecer atractivas o incluso espirituales en la superficie, drenan nuestra energía,
contaminan nuestra fe y sutilmente nos desvían del camino que Dios ha trazado para nosotros. El discernimiento en las relaciones es la capacidad sobrenatural de distinguir entre estos dos tipos de conexiones antes de que el fruto amargo de las relaciones tóxicas se manifieste plenamente en nuestra vida. Jesús mismo nos dio la clave principal para discernir la naturaleza verdadera de las personas, cuando dijo en Mateo 7, 16, 20, «Por sus frutos los conoceréis». Así que, por sus frutos los conoceréis. Esta instrucción es profundamente práctica y reveladora. No nos dice que juzguemos a las personas por su apariencia, su elocuencia, su posición, sus dones o incluso sus declaraciones de fe. El discernimiento auténtico mira más allá de la fachada para examinar el fruto real que una persona produce con el tiempo. ¿Qué sucede en tu espíritu después de pasar tiempo con ellos? ¿Te sientes más cerca de Dios o sutilmente alejado? ¿Sus palabras edifican tu fe o siembran dudas? ¿Su influencia te impulsa hacia la santidad o normaliza pequeños compromisos? ¿Traen paz a tu vida o confusión y drama constante? El apóstol Pablo entendía la importancia vital de este discernimiento cuando advirtió en 1 Corintios 15:33, «No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Esta corrupción rara vez ocurre de manera obvia o repentina. Más bien, es un proceso gradual, casi imperceptible, como la rana que no salta de la olla porque el agua se calienta tan lentamente que no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. El discernimiento en las relaciones también implica reconocer los diferentes roles y propósitos que las personas tienen en nuestra vida. No todas las personas están destinadas a ocupar el mismo lugar en tu círculo de influencia. Algunos son mentores enviados para guiarte en una temporada específica. Otros son compañeros de batalla para misiones particulares. Algunos son discípulos que Dios ha puesto bajo tu cuidado para que inviertas en ellos. Y unos pocos, muy pocos, son aquellos amigos íntimos con quienes puedes ser completamente vulnerable. Jesús mismo modeló este discernimiento relacional. Aunque amaba a las multitudes y ministraba a muchos, eligió a 12 para un nivel más profundo de intimidad y enseñanza. Y dentro de esos 12 tenía un círculo interno de 3, Pedro, Santiago y Juan, que fueron testigos de momentos especiales como la transfiguración. Este patrón no fue accidental, sino un ejercicio deliberado de discernimiento relacional. No todos merecen el mismo nivel de acceso a tu corazón, a tus sueños, a tus luchas. Como advierte Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El discernimiento te ayuda a establecer límites saludables, determinando quién puede entrar a qué nivel de tu vida. Un aspecto particularmente desafiante del discernimiento relacional es identificar a aquellos que Pablo llamó lobos con piel de oveja. Estos son individuos que se presentan como hermanos en la fe, como mentores espirituales, incluso como líderes ungidos, pero cuyas motivaciones reales son el control, la manipulación o el beneficio personal. En Hechos 20, 29, 30, Pablo advierte a los ancianos de Éfeso, «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Notemos que estos engañadores no solo vienen de fuera, sino que pueden surgir de dentro de la comunidad de fe. El discernimiento para identificarlos requiere más que analizar sus palabras, que a menudo suenan correctas y están llenas de jerga espiritual. Requiere observar patrones de comportamiento. ¿Practican lo que predican? ¿Aceptan corrección o se consideran por encima de ella?
construyen su propio reino o el reino de Dios. ¿Te acercan a Cristo o te hacen dependiente de ellos? Estas preguntas, guiadas por el Espíritu Santo, te ayudan a discernir la verdadera naturaleza de quienes influyen en tu vida espiritual. El discernimiento en las relaciones no es un llamado a la sospecha paranoica o al aislamiento. Dios nos creó para la comunidad, y el cuerpo de Cristo funciona a través de conexiones saludables entre sus miembros. Como dice Efesios 4:16, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito del discernimiento no es rechazar la comunidad, sino asegurar que nuestras conexiones sean las correctas, las que Dios ha ordenado para nuestra vida. Es reconocer que cada ambiente siembra una semilla en nuestro espíritu y debemos ser intencionales sobre qué tipo de semillas permitimos que sean plantadas. Algunas relaciones son como tierra fértil donde florecemos, otras son como suelo tóxico donde nuestra fe se marchita lentamente. El discernimiento es el don divino que nos permite distinguir entre ambas antes de que sea demasiado tarde, protegiendo así no solo nuestra propia salud espiritual, sino también nuestra capacidad de cumplir el propósito único que Dios tiene para nosotros. La oración es el cordón umbilical que conecta al creyente con su Padre Celestial, el canal sagrado a través del cual fluye la vida divina hacia nuestro espíritu sediento. Es en este espacio íntimo de comunión donde el discernimiento encuentra su cuna, su escuela y su máxima expresión. Cuando Jesús quería discernir la voluntad del Padre para decisiones cruciales, se retiraba a lugares solitarios para orar, a veces pasando noches enteras en esta santa comunión. Antes de elegir a sus 12 apóstoles, Lucas 6:12-13 nos dice: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Esta conexión entre oración intensa y discernimiento claro no es coincidencia, sino un patrón divino que se repite a lo largo de la Escritura. La oración no es simplemente pedir cosas a Dios, es el proceso de sintonizar nuestro espíritu con el suyo, de calibrar nuestro radar espiritual para captar las frecuencias celestiales. Es como ajustar un instrumento musical para que vibre en perfecta armonía con la melodía divina. Cuando oramos con sinceridad y perseverancia, nuestro discernimiento se agudiza, permitiéndonos ver situaciones, personas y decisiones desde la perspectiva de Dios. Santiago 1:5 nos ofrece una promesa extraordinaria relacionada con el discernimiento. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría que Dios promete dar generosamente es mucho más que conocimiento intelectual. Es discernimiento práctico para navegar las complejidades de la vida. La palabra griega original para sabiduría aquí es sofía, que implica no solo comprensión teórica, sino aplicación práctica. La capacidad de ver una situación como Dios la ve y responder como Él respondería. Lo maravilloso de esta promesa es su universalidad, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El discernimiento a través de la oración no está reservado para una élite espiritual, para profetas o apóstoles, sino que está disponible para cada hijo de Dios que lo pide con fe. Tu corazón es un altar donde el fuego de la comunión con Dios debe arder constantemente, y es en el calor de esa llama donde el discernimiento se forja y se refina. Cuando pasas tiempo de calidad en oración, no solo presentas tus peticiones a Dios, sino que permites que Él transforme tu mente para que puedas
comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La oración, que produce discernimiento, no es una fórmula mágica o un ritual vacío. Es un diálogo genuino, una conversación de corazón a corazón con el Creador del universo. Incluye hablar, sí, pero también, y quizás más importante, escuchar. Muchos creyentes oran como si Dios fuera sordo, presentando largas listas de peticiones sin nunca hacer una pausa para escuchar su respuesta. El discernimiento florece en el silencio atento, en esos momentos sagrados cuando, como el joven Samuel, decimos: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. El profeta Habacuc entendió este principio cuando dijo: «En mi puesto de guardia estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá». Habacuc 2:1. Notemos la postura activa de expectativa. Velaré para ver lo que se me dirá. Esta espera atenta es el suelo fértil donde el discernimiento echa raíces profundas. En nuestra cultura de gratificación instantánea y distracciones constantes, este tipo de oración paciente y receptiva se ha vuelto cada vez más raro, y con ello, también el discernimiento agudo que produce. La oración que agudiza el discernimiento también debe ser específica y valiente, no vaga o temerosa. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, relaciones complicadas o situaciones confusas, debemos acercarnos al trono de la gracia con preguntas claras y directas. El rey David modeló esta práctica repetidamente. En 1 Samuel 23:2, David consultó a Jehová diciendo: «Iré a atacar a estos filisteos». Y Jehová respondió a David: «Ve, ataca a los filisteos y salva a Keila». Más tarde, en el versículo 4, vuelve a preguntar para confirmar, y Dios responde nuevamente con claridad. Esta comunicación directa y específica caracterizaba la relación de David con Dios y explica en gran parte por qué, a pesar de sus fallos, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No temía hacer preguntas difíciles ni buscar confirmación. Muchos creyentes hoy evitan este tipo de oración específica por miedo a no recibir respuesta o recibir una respuesta que no desean. Prefieren mantenerse en la ambigüedad de oraciones generales como «bendíceme» o «guíame», sin arriesgarse a la vulnerabilidad de preguntas concretas. Sin embargo, el discernimiento más profundo surge precisamente de estas conversaciones valientes y específicas con Dios. El discernimiento, a través de la oración, también implica perseverancia, especialmente cuando las respuestas no vienen de inmediato o con la claridad que esperamos. Jesús enseñó esta verdad en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, concluyendo: «¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?» Pistos 7. A veces, el silencio aparente de Dios no es negación, sino prueba, un proceso de refinamiento que fortalece nuestra fe y agudiza nuestro discernimiento. Daniel oró y ayunó durante 3 semanas antes de recibir la visita del ángel, quien le explicó: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido». Daniel 10:12. La respuesta estaba en camino desde el primer día, pero fuerzas espirituales opuestas la retrasaron. Esta revelación nos ofrece una perspectiva poderosa sobre la oración perseverante. No estamos convenciendo a un Dios reluctante, sino participando en una batalla espiritual, donde nuestras oraciones son armas poderosas. El discernimiento maduro reconoce que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y que a veces el aparente retraso en la respuesta es parte del proceso de desarrollo de nuestro carácter y nuestra capacidad de discernir con mayor precisión.
El discernimiento espiritual no es un fin en sí mismo, sino una herramienta divina diseñada para un propósito mayor: permitirnos cumplir el destino único que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, como nos revela Efesios 1:4, Dios nos escogió en Cristo y predestinó un camino específico para nuestra vida. Este camino no es simplemente una serie de eventos aleatorios o decisiones arbitrarias, sino un tapiz divinamente tejido donde cada hilo tiene un propósito, cada color una intención, cada patrón un significado eterno. Sin embargo, a diferencia de los robots programados para seguir un curso predeterminado sin desviación, Dios nos ha dado libre albedrío, la capacidad de elegir si seguiremos o no el plan que Él ha diseñado. Es aquí donde el discernimiento se vuelve absolutamente crucial. Sin esta brújula espiritual, podemos pasar toda nuestra vida corriendo con pasión y determinación solo para descubrir demasiado tarde que hemos estado corriendo en la dirección equivocada, construyendo con materiales que no resistirán la prueba del fuego eterno. 1 Corintios 3, 12, 15. La historia de Moisés nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo el discernimiento nos permite reconocer y abrazar nuestro llamado divino, incluso cuando se presenta de maneras inesperadas o desafiantes. En Éxodo 3 encontramos a Moisés, un hombre de 80 años pastoreando ovejas en el desierto, aparentemente olvidado por Dios y por la historia. Su intento anterior de liberar a su pueblo había terminado en fracaso y exilio. Humanamente hablando, su oportunidad había pasado, su tiempo había expirado. Pero entonces, una zarza ardiente que no se consumía captó su atención. Lo extraordinario no fue solo el fenómeno sobrenatural, sino el discernimiento de Moisés para reconocer que esto no era simplemente una curiosidad natural, sino una manifestación divina que merecía investigación. Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Pátata 3. Este momento de discernimiento cambió no solo su vida, sino el curso de la historia humana. Si hubiera ignorado la señal, si hubiera racionalizado el fenómeno, o si hubiera estado demasiado absorto en sus propias preocupaciones para notarlo, habría perdido su cita con el destino. El discernimiento nos permite reconocer los momentos de zarza ardiente en nuestra propia vida, esas intersecciones divinas donde lo sobrenatural irrumpe en lo ordinario, invitándonos a un propósito mayor. El discernimiento para cumplir nuestro propósito no se limita a momentos dramáticos como el de la zarza ardiente. Opera también en las decisiones aparentemente pequeñas y cotidianas que, acumuladas, determinan la dirección de nuestra vida. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una promesa relacionada directamente con este aspecto del discernimiento. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La palabra hebrea traducida como enderezará, yashar, implica hacer recto, directo, allanar el camino. Este enderezamiento divino de nuestras veredas no ocurre automáticamente. Está condicionado a nuestra disposición de confiar en Él por encima de nuestra propia comprensión y reconocerlo, buscar su dirección en todos nuestros caminos, no solo en las grandes decisiones espirituales. El discernimiento maduro reconoce que no hay división real entre lo sagrado y lo secular en la vida de un creyente. Cada decisión, desde la elección de carrera hasta las compras diarias, desde las relaciones personales hasta el uso del tiempo libre, tiene implicaciones espirituales y puede acercarnos o alejarnos de nuestro propósito divino. Como dijo C.S. Lewis,
No hay acciones ordinarias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias eternas. El apóstol Pablo es quizás el ejemplo más claro en el Nuevo Testamento de alguien que vivió guiado por un discernimiento agudo de su propósito divino. Desde su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, entendió que había sido llamado específicamente como apóstol a los gentiles. Este discernimiento de su llamado específico le permitió mantener el rumbo a pesar de persecuciones, rechazos, naufragios, prisiones y todo tipo de sufrimientos. En Hechos 20, 22, 24 declara: Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Notemos la frase clave: ligado yo en espíritu. Pablo discernía una compulsión interna, una dirección del Espíritu Santo que lo guiaba incluso hacia el sufrimiento, porque entendía que ese camino era necesario para cumplir su propósito. Este tipo de discernimiento va más allá de la lógica humana, que naturalmente busca comodidad y seguridad. Es una percepción sobrenatural de los caminos de Dios que a menudo incluyen la cruz antes de la corona. El discernimiento para cumplir nuestro propósito también implica reconocer las estaciones de nuestra vida y ministerio. El Eclesiastés nos recuerda sabiamente que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 3.1. Hay tiempos de preparación, como los años de David cuidando ovejas antes de ser rey. Hay tiempos de prueba, como los años de José en la prisión. Hay tiempos de acción pública, como el ministerio de Jesús después de los 30 años. Y hay tiempos de multiplicación a través de otros, como Pablo invirtiendo en Timoteo y Tito. El discernimiento nos permite reconocer en qué estación nos encontramos y actuar apropiadamente. Muchos creyentes se frustran porque intentan forzar frutos en una estación de siembra, o porque se aferran a un ministerio o función cuando Dios ya los está moviendo hacia algo nuevo. Como los hijos de Isaacar, necesitamos ser entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Ven a Crónicas 12:32. Este entendimiento de los tiempos no es conocimiento natural, sino discernimiento espiritual, la capacidad de percibir el ritmo y el flujo del Espíritu de Dios en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. La duda es como un veneno sutil que se infiltra en el alma del creyente, paralizando su fe, nublando su visión y erosionando su confianza en Dios. En un mundo donde el escepticismo es celebrado como inteligencia y el cuestionamiento constante como señal de pensamiento crítico, los hijos de Dios enfrentan un asalto continuo contra su fe. La duda no siempre se presenta como negación abierta. A menudo llega disfrazada de prudencia, de humildad intelectual, de mente abierta. Susurra preguntas aparentemente razonables. ¿Realmente dijo Dios? Génesis 3:1. ¿Cómo puede ser esto posible? Lucas 1:34. Si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. La estrategia no ha cambiado desde el jardín del Edén. Sembrar incertidumbre sobre la palabra, el carácter y las intenciones de Dios. Es aquí donde el discernimiento espiritual se convierte en un arma poderosa, un escudo que protege nuestra fe de los dardos de la duda que el enemigo lanza constantemente contra nuestra mente y corazón. El discernimiento nos permite distinguir entre la duda destructiva que paraliza nuestra fe y las preguntas honestas que pueden fortalecerla cuando las llevamos a Dios con humildad. La historia de Tomás, a menudo etiquetado injustamente como el incrédulo, nos ofrece una poderosa lección sobre la duda y el discernimiento.
En Juan 20, 24, 29, encontramos a este discípulo luchando con la noticia de la resurrección de Jesús, declarando: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Esta declaración refleja una crisis de fe que muchos creyentes experimentan en algún momento de su caminar espiritual. Lo notable no es tanto la duda de Tomás, sino la respuesta de Jesús. En lugar de condenarlo o rechazarlo, Cristo se le aparece personalmente, invitándolo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Esta respuesta compasiva nos enseña que Dios no teme nuestras dudas honestas. De hecho, está dispuesto a satisfacerlas cuando las llevamos directamente a Él, en lugar de permitir que nos alejen de su presencia. El discernimiento nos ayuda a reconocer cuando nuestras dudas son puertas hacia una fe más profunda y cuando son trampas diseñadas para descarrilarnos. El discernimiento contra la duda opera en 3 niveles principales: intelectual, emocional y espiritual. A nivel intelectual, nos permite distinguir entre objeciones genuinas que merecen investigación y argumentos engañosos diseñados para confundir. La fe cristiana no teme al escrutinio honesto. Como dijo C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque mediante él veo todo lo demás. El discernimiento nos ayuda a reconocer cuando una duda intelectual es realmente una cortina de humo para una resistencia moral o espiritual más profunda. A nivel emocional, el discernimiento nos permite distinguir entre el temor reverente que la Biblia alaba y el miedo paralizante que el enemigo usa para mantenernos cautivos. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando sentimos miedo, ansiedad o incertidumbre, el discernimiento nos ayuda a identificar si estas emociones provienen de Dios como advertencias protectoras o del enemigo como cadenas limitantes. A nivel espiritual, el discernimiento nos permite reconocer la voz del buen pastor entre todas las voces que compiten por nuestra atención, incluyendo la voz del acusador que constantemente siembra dudas sobre nuestra identidad y valor en Cristo. La fe bíblica no es ciega ni irracional. Es una confianza fundamentada en la revelación de Dios y en nuestra experiencia de su fidelidad. Hebreos 11:1 la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las palabras griegas traducidas como certeza, hipostasis, y convicción, elecchos, tienen connotaciones de solidez, fundamento, evidencia. La fe no es un salto al vacío, sino un paso confiado sobre la roca sólida de la palabra de Dios y su carácter inmutable. El discernimiento nos permite distinguir entre esta fe sólida y lo que podríamos llamar fe supersticiosa, creer sin base, esperar sin promesa, confiar sin revelación. Cuando enfrentamos circunstancias que parecen contradecir las promesas de Dios, el discernimiento nos permite, como Abraham, no vacilar con incredulidad ante la promesa de Dios, sino fortalecerse en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 20, 21. Esta convicción no surge de ignorar la realidad, sino de discernir una realidad más profunda: la fidelidad inquebrantable de Dios a su palabra. El antídoto definitivo contra la duda paralizante es el discernimiento que viene de una relación íntima con Dios. Cuando conocemos profundamente a alguien, confiamos en ellos, incluso cuando no entendemos completamente sus acciones.
De manera similar, cuando cultivamos una intimidad genuina con Dios a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra, desarrollamos un conocimiento experiencial de su carácter que se convierte en ancla durante las tormentas de la duda. Como dice el salmista, los que conocen tu nombre confiarán en ti, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9:10. El nombre en la cultura hebrea representaba el carácter y la naturaleza esencial de una persona. Conocer el nombre de Dios es conocer quién es Él realmente, no solo intelectualmente, sino experiencialmente. Este conocimiento íntimo produce un discernimiento que puede distinguir entre la voz de la duda que paraliza y la voz de Dios, que, aunque a veces desafía nuestra comprensión, siempre nos guía hacia una fe más profunda y una confianza más y firme. Tu corazón es un altar donde debe arder continuamente el fuego de la fe, y el discernimiento es el guardián que protege esa llama de los vientos de la duda y la incredulidad. El discernimiento como estilo de vida no es una meta inalcanzable, reservada para unos pocos santos excepcionales. Es el llamado y el derecho de nacimiento de cada hijo de Dios. Es la invitación a vivir despiertos en un mundo dormido, a caminar en luz en medio de las tinieblas, a moverse con propósito divino en una cultura de distracción y deriva. Es reconocer, como Pablo escribió en 1 Corintios 2:12, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este conocimiento, este discernimiento profundo de los dones, el llamado y los propósitos de Dios para nosotros, no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital para todo aquel que desea no solo sobrevivir, sino prosperar en estos tiempos peligrosos. A medida que avanzamos hacia los últimos días, el discernimiento se vuelve aún más crucial. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Notemos la frase clave, si fuere posible. Esto sugiere que es posible resistir el engaño, no a través de nuestra propia astucia o inteligencia, sino a través del discernimiento sobrenatural que viene de una vida de intimidad con Cristo. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios. Y su estrategia principal en estos últimos tiempos no es la persecución abierta, sino el engaño sutil, presentando alternativas que parecen espirituales, benéficas, incluso cristianas, pero que sutilmente desvían nuestra lealtad y afecto del Cristo verdadero. Solo el discernimiento como estilo de vida nos permitirá navegar estas aguas traicioneras sin naufragar en nuestra fe. El fruto más hermoso del discernimiento como estilo de vida es la transformación progresiva a la imagen de Cristo. Cuando vivimos en constante sintonía con el Espíritu Santo, discerniendo su voz y respondiendo a su dirección momento a momento, nos encontramos siendo conformados cada vez más al carácter de Jesús. Como dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación no ocurre principalmente a través de esfuerzo humano o disciplina religiosa, sino a través de la exposición continua a la presencia de Dios y la respuesta obediente a lo que discernimos de Él. El discernimiento nos permite reconocer dónde y cómo está obrando el Espíritu en nuestra vida, cooperar con su obra transformadora y resistir las influencias que obstaculizarían este proceso divino.
Es el camino hacia la madurez espiritual, hacia esa plenitud de Cristo que es el destino glorioso de cada creyente. Ahora que has recorrido este camino de revelación sobre el poder del discernimiento espiritual, tu vida nunca volverá a ser la misma. El Espíritu Santo ha sembrado en tu corazón semillas de verdad que si las cultivas diariamente, producirán un discernimiento tan agudo que podrás navegar con seguridad incluso en los tiempos más oscuros que se avecinan. Recuerda que tu corazón es un altar sagrado donde solo debe arder el fuego de Dios. El discernimiento es el guardián de ese altar, protegiéndolo de fuegos extraños que buscan contaminar tu comunión con el Padre. No es un don para unos pocos elegidos, sino tu herencia como hijo de Dios, comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál de estos aspectos del discernimiento ha tocado más profundamente tu corazón hoy? ¿En qué área sientes que el Espíritu Santo te está llamando a desarrollar un discernimiento más agudo? Compártelo en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la llave que libere a otro hermano o hermana de la confusión espiritual. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en el próximo video revelaremos los 7 obstáculos ocultos que están bloqueando tu discernimiento espiritual y la estrategia bíblica para derribarlos de una vez por todas. Es una revelación tan poderosa que el enemigo hará todo lo posible para que no la recibas. No permitas que te la robe.